Perdón, chicuelos, se me cortó el video anterior, pero les decía que la política social siempre va a trabajar donde hay necesidades. En los tiempos actuales, los grupos que tienen mayor vulnerabilidad en el país se han hecho más obvios, sobre todo por el fenómeno de la globalización y de lo que está pasando hoy en día con la emergencia del COVID-19. Con la globalización, chicos, la globalización es un fenómeno en donde todos los países miembros de la comunidad internacional cooperan para poder desarrollar una economía globalizada, en donde todos puedan compartir lo que tienen y puedan sacar ganancia de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la exportación, de la importación, etcétera, etcétera. La globalización no solamente es un fenómeno a nivel económico, sino también a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural. Por ejemplo, a nivel educativo, los intercambios entre estudiantes, a nivel cultural, el conocimiento de la cultura de diversas partes a través de películas, a través de documentales, etcétera, etcétera. Bueno, la globalización forma parte de lo que conocemos como economía capitalista. Con el fenómeno de la globalización, la pobreza se ha hecho mucho más evidente. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen ni siquiera para lo necesario, por lo tanto no pueden aspirar a fenómenos de internacionalización, ¿verdad? Lo mismo pasa con la pandemia del COVID-19. Con esta pandemia, muchas de las necesidades que de por sí ya eran sentidas en nuestro país se hicieron mucho más evidentes. Descubrimos que hay familias que ni siquiera cuentan con un televisor. Descubrimos que hay familias que no tienen computadoras. Descubrimos que hay muchísimos lugares dentro de la República Mexicana en la que los chicos o en la que no se cuenta con internet, con señal de internet. Descubrimos también que hay familias incluso que solo viven con un radio, si es que pueden, porque no hay para la televisión, chicos. Entonces, ¿de qué manera se podían educar estos alumnos que no tenían un aparato electrónico o una señal de internet? ¿No? Entonces, todo esto de la pandemia hizo mucho más evidente que supiéramos, que entendiéramos que no todos vivimos en las mismas condiciones ni en la misma opulencia, que sintiéramos, chicos, que la política social sigue siendo importantísima, que no hay que dejarla de lado, que el éxito de un país depende tanto de su educación como de las políticas sociales que se establezcan, adecuadas a la necesidad, adaptadas a la realidad que vive el país. También, chicos, descubrimos con todo esto, con la enfermedad, con la globalización, que somos parte principal del cambio del país. Los humanos, los nacionales, somos parte elemental del cambio de nuestro país. Por lo tanto, chicos, el echarle ganas, el no darnos por vencido, es parte fundamental de nuestra personalidad. De tal manera, corazones, que la política social debe estar diseñada por personas que conozcan la necesidad, que sepan cómo se siente necesitar. Generalmente las políticas sociales están formadas por personas que son opulentas, que viven en la opulencia, que toda la vida no han tenido ninguna necesidad. ¿Ustedes creen que esas personas pueden crear políticas sociales adecuadas? Perdón, chicos, se me cayó el teléfono. Les decía que si ustedes creen que esas personas pueden crear políticas sociales adecuadas, la respuesta es que no, corazones. ¿Cómo van a creer si no conocen la realidad? No conocen las necesidades que tenemos como país. Las necesidades verdaderas de la población, si no se han dado una vuelta por las colonias que les acabo de explicar, las del Basurero, la de Procraza, no se han dado cuenta, no han ido a visitar esas calles que están empedradas y empolvadas, no han ido, no saben. Entonces es importante, chicos, que las políticas sociales sean creadas, sean diseñadas y sean ejecutadas por personas que si no han tenido tal vez la necesidad, sí se den a la tarea de visitar, de recorrer, de entrevistar a la población. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría para poder salir adelante? Pero si no sucede eso, simplemente no se va a poder realizar una política social adecuada. De tal manera, chicos, que llegamos a la parte más interesante de la lección, que es precisamente cuáles son los sectores de la política social, ¿no? Y los sectores de la política social constituyen aquellas necesidades más sentidas de una comunidad. Por ejemplo, alimentación, vivienda, educación,
salud. Todas esas, vamos a ver más, pero todos esos sectores son parte fundamental de la política social. Generalmente en esos sectores actúa la política social, en esos sectores se ejecuta y va dirigida a las personas con mayor necesidad que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su condición, ¿verdad? Y no pueden acceder a la participación que les otorga el Estado de manera automática, por lo tanto necesitan una ayudita. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy, chicos. La clase que viene, el día de mañana, vamos a estar platicando ya de cuáles son estos sectores de la política social. Vamos a hablar de la alimentación, de la vivienda, de la educación, de la salud. Vamos a hablar de cada uno de esos políticos, de esas políticas sociales que son, cuáles son las políticas sociales que existen actualmente, de esos programas o que han existido para fomentar esa política social, si han sido correctos, no han sido correctos, por qué no lo han sido. Bueno, chicos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase, un placer como siempre.